Bienvenidos a Radio Empresas. Les saluda Zaida Muñoz, directora de Grupo Business News para Estados Unidos. Hoy en nuestro segmento Conociendo a, nos trasladamos hasta Sevilla, España, para conocer la invaluable trayectoria de un alemán residiendo en España desde hace más de 30 años y quien ha sido un fiel defensor de la preservación de una de las manifestaciones artísticas única y más internacionalizada de la cultura española, como es el flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Le damos la bienvenida al Dr. Kurt Grosch, empresario, artista, filólogo y psicólogo de Nuremberg en Alemania. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer estar con vosotros. El honor es para nosotros tenerlo en nuestro programa y primero nos gustaría conocer de su propia voz para nuestra audiencia. ¿Quién es Kurt Grosch? Una pregunta compleja, porque mi trayectoria también es complejo. Yo hace 200 años era docente de cultura hispana en una universidad en Alemania. En su momento yo me ocupaba mucho de las culturas que dan identidades a los pueblos, sea Cuba o en este caso sea España. Entonces llegué a España, renuncio a mi carrera universitaria porque buscaba algo más práctico. Ese aspecto más práctico pues lo encontraba pues en el mundo de las empresas, porque crear una empresa es algo altamente creativo, es un desafío, pero también genera un alto grado de satisfacción si funciona bien. En este caso, y creo varias empresas, sobre todo centros de formación, tanto en Alemania como en España. Cuando llego en el 93 a España, estoy primeramente en un proyecto de la Post-Expo, que era 92. Entonces ayudé a transformar lo que era la Expo 92, Exposición Universal de Sevilla, en un parque temático. Entonces de esta forma me acerqué digamos, a la psicología de las personas que van a parques temáticos, no solamente por puro entretenimiento, porque una gran parte de los parques temáticos también tienen una misión didáctica educativa. Entonces me dediqué a este aspecto y luego vine de Madrid a Sevilla en el 93 y me daba cuenta que aquí todo el mundo hablaba del flamenco como un fenómeno folclórico, turístico incluso, pero no hubo un punto de referencia que explicara un poco más y con más profundidad y más detalle lo que finalmente es el flamenco. Entonces investigué y me daba cuenta que faltaba una institución tipo museo que introdujera a los visitantes en este mundo mágico lo que es el flamenco. Entonces estamos hablando con una de las bailadoras más famosas del siglo XX, que es Cristina Hoyos. Cristina Hoyos se interesó por este proyecto y creamos el Museo del Baile Flamenco. Interesante eso es un museo privado. Todo el dinero es privado, no es público. Entonces teníamos que refinanciar la inversión, que eran casi 6 millones de euros, con un modelo económico. Entonces casamos dos cosas que al principio parecen imposibles. Crear un museo que sea económicamente rentable. Y no hay muchos museos, ni públicos ni privados que lo sean, pero lo hemos conseguido. En esos momentos teníamos hasta ahora unos 2 millones de visitantes. En el 2019 teníamos casi 200.000 y nuestro aspecto es tanto, digamos, entretenido porque organizamos shows, eventos, más el propio museo, que es interactivo, es un high-tech museo, no es un museo del uso. De esta forma sorprendemos tanto a los visitantes por la calidad artística que ofrecemos, como con el trasfondo, con la profundidad que damos al flamenco como una experiencia emocional. Entonces, nosotros nos consideramos como un Emotion Museum o un Experience Museum.
Eso es un poco el gran trasfondo de mi carrera hasta llegar a Sevilla, siendo el director alemán de un museo para el flamenco. Es importante destacar el tema de que nace este proyecto de hacer el museo y sobre todo que sea privado, todo ese proceso y esa labor de poder desarrollar algo histórico y mantenerlo a la fecha, doctor. Sí. No hay problema, el desafío es rentabilizar el esfuerzo. Entonces nosotros no nos entendemos como una gestora de un museo, sino una empresa de gestión cultural que gestiona museo. De esta forma, todos los aspectos, como por ejemplo el marketing, somos líderes en el marketing cultural en Andalucía, somos innovadores y hemos creado también un proyecto museístico que es la altura de las tecnologías. Por ejemplo, la última aventura en la cual estamos es un game, online gaming, que se llama Time Princess. Y eso es interesante porque la empresa que lo monta usa museos como plataforma de actuación y luego desarrolla su juego con elementos del propio museo. Los dos museos anteriores a nosotros, uno es en Viena, el Kunsthistorisches Museum de Viena, el segundo, pues mundialmente conocido, es el Louvre. Entonces, nuestro pequeño museo en Sevilla está a la altura de 3 museos mundiales y eso obviamente nos da una categoría que otros no lo tienen. Usted me mencionaba ya esta parte de la labor que realizan. ¿Qué más están haciendo, sobre todo para la relación con otros países y poder lograr mantener este arte? Es una preservación histórica. Sí, porque finalmente no se sabe que el flamenco tiene una historia de 3000 años. Para muchos es una sorpresa conocer la profundidad en el tiempo que tiene este arte. De otro lado, es un arte de fusión de culturas, porque una base importante del flamenco es la cultura árabe. La guitarra es un instrumento árabe, el cante flamenco está muy influido, se fundamenta sobre el cante árabe y luego tenemos los famosos gitanos que vienen de la India y nos aportan, digamos, aspectos de su cultura de origen asiático también en el flamenco, dotando la fuerza emocional del flamenco radica en la fusión de estas culturas, en la esencia de estas culturas. Entonces eso se ha fusionado en España por motivos también históricos y se ha evolucionado como una seña de identidad del pueblo andaluz, porque el flamenco de origen es andaluz, regionalmente y culturalmente. Entonces los andaluces se recrean en el flamenco porque al mismo tiempo recrean una parte de su pasado. Y eso es lo atractivo también para los extranjeros, porque lo que les ofrecemos a través del arte flamenco, un viaje en el pasado del pueblo andaluz. Y además el flamenco, por estas, digamos, circunstancias históricas, que no siempre han sido muy positivos, porque también hablamos de la persecución, del racismo, de las matanzas de los judíos árabes por la Inquisición. Entonces aquí el flamenco tiene un sustrato profundo emocional que si digamos, un espectáculo flamenco funciona, este trasfondo emocional involucra al público. Y si hay público o personas en el público que empiezan a llorar y no saben por qué, entonces el flamenco funciona. Flamenco no es español, flamenco es del sur de España. En el norte de España no hay flamenco. Incluso algunos lo desconocen, no les gusta, de un lado. De otro lado, el gran substrato del flamenco
no está en los artistas, está en la población andaluza. Yo diría en cada pueblo andaluz hay al menos una peña, es decir, una asociación cultural que cultiva el flamenco. Por lo tanto, hay miles de personas en Andalucía que practican el flamenco como expresión cultural local. Y eso no conoce edad. El flamenco tiene muchos jóvenes. Por ejemplo, el flamenco es musicalmente elástico. Hablamos de la elasticidad cultural porque hay fusión con el rock, con el hip hop, con el river dance. Es decir, todo lo que se mueve musicalmente tarde o temprano tiene un contacto con el flamenco. Y eso es también lo atractivo para los jóvenes. Aquí el flamenco no conoce edad. No es una expresión cultural de los viejos o de los rancios, sino es de los jóvenes, de los vanguardistas, de los más tradicionalistas. Por lo tanto, el flamenco en Andalucía es un elemento de unión social. Eso también, digamos, es el trasfondo importante porque el flamenco sea una expresión viva en Andalucía. ¿Qué relación están trabajando ustedes, sobre todo pues con los gobiernos locales, para que se mantenga la preservación de lo que es el flamenco? Bueno, en ese sentido también somos líderes del museo. La semana que viene vamos a crear la Asociación de los Tablaos de Flamenco de Sevilla. Va a haber unos 10 tablaos, porque estos tablaos o lugares de flamenco son la tercera atracción turística de la ciudad. Está, si algunos conocen Sevilla, está la catedral, está el Alcázar, digamos el castillo árabe, en números de visitantes, y en tercer lugar están los tablaos que agrupan al año, hemos calculado 1,5 millones de visitantes en esta ciudad. Entonces, para dar un valor económico, incluso político, social, estamos ahora creando esta asociación para ser interlocutora a la administración pública. Qué excelente, porque eso permite aún más desarrollar de una mejor manera el trabajo que ustedes están realizando en pro de mantener lo que es esta expresión cultural. Doctor, cuéntenos, ¿qué cree usted que hace falta más? ¿Qué esperaríamos que pueda desarrollarse más? ¿O qué falta, qué acciones más deberían de hacerse, que tal vez está un poco fuera de las manos de ustedes? No, hay dos cosas. De un lado, hay iniciativas de la propia ciudad que promocionan el flamenco como una expresión cultural. Y sobre todo, eso no lo podemos hacer en nuestros establecimientos. Hay un flamenco de vanguardia, un flamenco rompedor, que explora los límites del propio flamenco y busca contactos con otras maneras dancísticas o del baile o musical. Y eso es una tarea, digamos, pública, porque es un riesgo. Es un artista que se lanza con una nueva fórmula no sabe si va a tener éxito o no. Los turistas no buscan esto. Los turistas buscan, digamos, la vertiente más tradicional, no quiero decir folclórica, más tradicional. Y nosotros vivimos de esto. Digamos, la exploración de los límites, el empujar un flamenco más experiencial, debe ser parte de la administración pública, que tiene que fomentar el flamenco nuevamente como columna vertebral cultural de Andalucía y por extensión de España. Y sobre todo de que, no sé si está bien decir, el turismo del flamenco podría ser como la fortaleza de la captación de más turismo. Lo es. Lo es. Y además hay una cosa, nuestros clientes, los turistas, saben cada vez más del flamenco. Ya tienen experiencias previas, conocen artistas ya también por el internet, etc. Por lo tanto, sus niveles de exigencia
en relación a la calidad artística es cada vez mayor. Por lo tanto, nosotros mismos, los tablaos o establecimientos que vivimos el flamenco, tenemos que cuidar a los artistas y por extensión la calidad artística que ofrecemos. Es decir, es un desafío, digamos, profesional artístico que vive de la combinación de la administración pública, de los artistas y de las empresas privadas. Y en ese tema, ya que habla de artistas, ¿cómo está ese trabajo con ellos, que son los que prácticamente mantienen vivo esto? ¿Cómo trabajan en labor con ellos, con los artistas? Es complejo, porque nuestros artistas son muy exigentes y muy sensibles a la vez. Lo que no hacemos, por ejemplo, en nuestro museo no tenemos un elenco fijo, si nosotros cambiamos todas las noches los artistas, por varios motivos. De un lado tenemos artistas frescos, digamos, cada noche en el escenario. Los artistas a su vez no buscan la vinculación porque les sale, por ejemplo, un curso en México, por ejemplo, Querétaro, entonces quieren viajar, o les sale una actuación en París. Por lo tanto, los artistas viven también de la flexibilidad de las empresas nuestras que apoyamos, digamos, un flamenco más ambulante. De esta forma tenemos artistas más felices, de un lado, con ganas de volver. Entonces se está creando con esta manera de colaborar artística e empresarial una dinámica que hace posible que los flamencos en los escenarios ofrecen un flamenco directo y fresco. Qué bonito, sobre todo ver a los niños el aprender esto, en este caso la expresión de bailarlo, que es una de las expresiones del flamenco, el baile. Bien, en realidad nosotros somos el único sitio que admitimos niños en los espectáculos, incluso 3, 4 años. Entonces hay dos reacciones. Unos lloran y huyen y los otros se entregan. No hay término medio. ¿Les gustan o no les gustan? Porque el flamenco es muy emocional, entonces los niños sienten esta emocionalidad del flamenco. Los niños gitanos obviamente lo aprenden en la familia. Es decir, el cante, por ejemplo, es familiar y lo escuchan ya con 1 año o 2 y paulatinamente se entregan, digamos, este arte en el ámbito familiar. Segundo, la guitarra. La guitarra también es un instrumento fácil de transportar, de fácil acceso, y los jóvenes guitarristas empiezan también en la familia. Baile es un poco más complejo porque las técnicas del flamenco son tan sofisticados que hemos calculado un profesional del flamenco necesita aproximadamente 10.000 horas de entrenamiento para alcanzar un cierto nivel. Además, esta formación es cara. Como hay hasta ahora, no había, digamos, conservatorios que enseñaban el flamenco, sino era una formación más bien privada y por lo tanto costosa. De ser artista flamenco, sobre todo bailador, era complejo. Ahora es más fácil porque obviamente en los últimos años la Junta de Andalucía sí invierte, digamos, en el fomento del flamenco. Pero anteriormente era totalmente privado. Muy bien, antes de pasar, que también quisiéramos destacar un poco su labor en el tema de un libro que me gustaría que nos pudiera destacar. ¿Qué otra cosa nos quisiera compartir de su labor al frente del museo con nuestros radioescuchas? Bueno, el museo en sí es un laboratorio también empresarial, porque las emociones o las experiencias que generamos siguen un patrón. No es algo espontáneo, sino nosotros construimos la experiencia en el museo desde la entrada, desde nuestro personal
en recepción hasta la salida. Por tanto, todos los elementos, tanto organizacionales como arquitectónicos, como de equipamientos, forman parte de un gran sistema de gestión de experiencias. Aquí en el museo nada es casual. Entonces lo que se produce es que nuestros visitantes salen del museo y saben que han estado en un lugar diferente, pero no tienen las claves para expresar o, digamos, comprender lo que realmente ha pasado en el museo. Y eso para nosotros es la ingeniería de experiencias. En total son 28 elementos que controlamos para crear algo particular, excepcional en la vivencia de este espacio. Este museo ha sido el primer museo y hasta hoy el único museo en España que tiene todos sus idiomas en chino. Desde un principio, desde 2006, apostamos para el turismo chino como estrategia. Entonces tuvimos que, desarrollar también un sistema de comunicación, tanto humano como escrito, como verbal, con el visitante chino. Es un sistema Chinese friendly que hemos creado y en el 2019 el 20% de nuestros públicos eran chinos. También como resultado de una reflexión estratégica, cómo trabajar sobre este mercado asiático. Y entiendo que usted tiene mucha experiencia en este tema de la relación con el mercado asiático. Además, yo soy embajador de una universidad china, he publicado libros sobre el turismo chino, entonces soy algo como experto en el turismo chino en Europa. En 2 semanas vuelvo a China, etc. Pero eso se pasa sobre 2 cosas, principalmente sobre el respeto, la curiosidad y la sensibilidad para la cultura. No hace falta hablar chino. Por mi caso, no hace falta un español, no hace falta hablar alemán para ser atractivo para el turismo, y yo en este caso asiático. Siempre si tengo un conocimiento base de sus códigos de valores, que en China son diferentes de aquí. Por ejemplo, en China los colores tienen un valor determinado, el rojo. El museo está muy rojo. Tienen, digamos, hay otros códigos culturales que sí respetamos. Y los chinos, a cambio, reconocen este esfuerzo de otros para acercarse a su cultura. ¿Qué recomendaría para aquellos que se quieran animar visitar el museo y pasen esta increíble experiencia? Que vengan con curiosidad, que están abiertos, ¿no? Por ejemplo, en el museo, en el sótano tenemos una muralla que tiene 1200 años, que ha sido construido por los árabes, pero aquí hay una historia detrás, que es la convivencia o la guerra entre los cristianos y los árabes. Entonces, todo lo que ofrecemos aquí tiene sus significados. Por tanto, hemos recibido el año pasado en una feria turística en Singapur, en la ITB Asia, el reconocimiento como Meaningful Tourism, Meaningful Museum, porque intentamos demostrar las cosas detrás. Entonces, la visita automáticamente está más rica. Somos el único museo que tenemos toda nuestra información en 13 idiomas. Entonces somos también más fáciles de comunicar. Con toda esta experiencia que de alguna manera usted nos ha llevado con esta entrevista, nos anima a poder ir y también invitamos a nuestra audiencia para que puedan visitar este museo. Y ahora, doctor, nos gustaría entrar un poco a... Entiendo yo que ya el próximo mes de octubre, creo que cumple un año la presentación que usted hizo de su libro Ingeniería de la Experiencia, que de alguna manera se aplica, usted aplica esto también en el museo. Un libro que para quienes deseen conquistar lo que es la economía, usted dice, de la experiencia y las emociones. Me gustaría que usted nos pueda compartir para aquellos que van a tener la oportunidad de encontrarse con este libro, qué luces podría recibir en el tema de mercado de experiencia. Bueno, de momento todo el mundo habla de experiencias. Todo el mundo.
Realmente, desde todo el mundo, pocos saben realmente lo que es una experiencia. Entonces, es un eslogan. Como por ejemplo, hace 2 meses hice una ponencia con el sector de hoteles de México. Entonces estaba investigando los hoteles en México y comparando con los hoteles en Europa. En Europa la mitad ofrece experiencias. De los 200 hoteles que he visto en México, 3 ofrecieron experiencias. Por lo tanto, ya hay un descalabro de mercado porque el turismo europeo sí busca y compra experiencias, mientras que los hoteles en México, por ejemplo, ofrecen estancias con encanto, que es una cosa diferente. Entonces, si una empresa, y da igual si es una tienda, un restaurante, un hotel o un museo en nuestro caso, decida trabajar sobre, digamos, la facilitación de experiencias, pues hay digamos, un know-how detrás. No todo es experiencia, pero yo puedo dirigir, aumentar, forzar, recalcar experiencias con una metodología concreta. No es algo filosófico, es algo empresarialmente concreto. Por ejemplo, en nuestro enfoque nosotros tenemos 28 elementos que crean un perfil de una empresa, un perfil experiencial de una empresa, que si analizamos estos 28 elementos que se aplican en un hotel, por ejemplo, entonces nos damos cuenta, si con este método, que hay un desfase, una oportunidad de crecimiento en crear diferentes experiencias, sean visuales, por ejemplo, o estéticas, o sinestéticas, o del management, o del personal, ¿no? Eso en su conjunto da finalmente esta sensación. Yo he estado en una empresa con una maestría en las experiencias del cliente. Además, no es nuevo. Es decir, la teoría de la experiencia empieza en los años 90 en los Estados Unidos. Entonces ya hay una prehistoria, digamos, en cuanto a la exploración de las experiencias del cliente. Pero en el país vecino, por ejemplo, en México no es conocido. Por lo tanto, hay una oportunidad para empresas que se avanzan en frente a otros que definen su producto de una forma más clásica, ¿no? Entonces, empresas que realmente trabajan sobre las experiencias, y hay un nuevo concepto que es el wow management, ¿no? Entonces sí tienen más instrumentos de ser competitivos. ¿Cómo podríamos llevar esto en el caso, bueno, ya miramos en el caso de ustedes, por ejemplo, para el turismo? ¿Es aplicable en todas las industrias, En doctor? todos. Obviamente, más bien las industrias de servicios, que es turismo, hoteles, restaurantes, una estación de tren o lo que sea. En el libro se describe algunos pasos o cómo se debería ir desarrollando. Sí, sí. En el libro hay 3 aspectos. Un aspecto. Bueno, eso es la realidad. Ahorita está en el museo. Sí, no puedo bajar el botón porque él canta en vivo. No hay problema. Díganos. No, decía, la gestión de las experiencias es algo muy concreto. Es un management tool a partir de una filosofía, ¿no? Entonces, en mi libro ofrezco los dos. La parte más filosófica, pero también la parte más instrumental. ¿Cómo es la parte más instrumental, doctor, para darnos algunos detalles y así animar un poco para leer el libro completamente que está disponible en Amazon? No sé si lo tiene para ahí para que lo pueda mostrar para quienes quieran documentarse un poco, porque es interesante para aquellos que trabajan en este tema de la industria de turismo de servicios, Sí, sobre todo. sí. Ahí tienen el libro, Ingeniería de la Experiencia, y que lo encuentran en Amazon. Bueno, lo que decía antes,
la ingeniería de experiencia empezaría ya con la construcción del edificio. Alturas, longitudes, ejes visuales, sonidos. Los arquitectos lo saben, ¿no? También la psicología de colores, qué sonido tiene el propio edificio, hay resonancia o no hay resonancia, hay una cadena, digamos, un hilo musical, etc. Y luego empezaríamos con el personal. ¿Cómo reciben, por ejemplo, nuestro personal en la recepción a nuestros clientes? También se sabe usar su nombre, hacer una observación positiva de su país de origen. Entonces, esos son elementos que en hostelería que se saben perfectamente. Es Customer Attention Management, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es sumar todos los elementos en un solo enfoque. Y todo empezaría también con el manager mismo. Manager, Wow Management, en el fondo es Energy Provider, que tiene que crear un campo de energía positivo que envuelve a su personal. Pues ahí empezaría, digamos, el Experience Management. Gracias, doctor, por esta enriquecedora conversación con usted. Usted pues tiene las palabras finales de algo que más quiera agregarnos para nuestra audiencia. Primero, si alguien de la audiencia se acerca al museo, que pregunte por mí. Yo encantado de hacer una visita privada guiada, digamos, por nuestros amigos americanos. Lo puedo hacer en inglés, porque inglés también. Luego la otra cosa que yo digo es la curiosidad. La curiosidad me acompaña desde mi niñez. Una curiosidad con respeto. Una curiosidad que evita valorar es positivo o negativo. Si no reconozco, que reconozca la experiencia en sí, porque cada experiencia nos enseña algo. Y si yo estoy abierto para esta experiencia, pues entonces puedo estar en China. Siendo alemán, puedo dirigir Museo Flamenco porque busco los significados. Y no hace falta ser portador de digamos, una semilla flamenca, porque me acerco al flamenco con respeto y con la intención de comprender. Y estoy en bastante más aventuras, por ejemplo, ahora en un gran congreso sobre que se llama el Congreso Universal del Agua, en lo cual me he metido empresarialmente también en el mundo del medio ambiente, porque me preocupa. Soy artista, hago esculturas de 3 metros de altura, porque me divierte. Entonces, en ese sentido, a lo mejor soy un hombre del Renacimiento. Vivo 300 años más tarde, pero me gusta. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con nuestra audiencia, y esperamos tenerlo pronto de regreso en nuestro programa. Sería un placer y podría contar otras historias. Muy bien. Gracias, querida audiencia. Los invito a estar pendientes de nuestra programación a través de la página web de la radio www.radioempresas.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales y suscribiéndose en nuestro canal de YouTube.